Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Gracias, Citlali, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues mira, son dos noticias que están en desarrollo. Lo que hablábamos con Arturo Ángel, la presencia de un general en retiro, responsable de la seguridad en Sinaloa, frente a una jueza en Estados Unidos. Las palabras de la presidenta el día de ayer, que hoy matiza diciendo que no cree que Donald Trump, el presidente Trump, sea el que se encargue de esta injerencia. ¿Hacia dónde nos vamos después del día de hoy, después de todo lo que se ha dicho en las últimas horas, Citlali? Mira, yo creo que es muy importante reflexionarlo en voz alta. El momento que está viviendo el mundo en general es un momento muy complejo, donde la política de Estados Unidos ha sido pues de injerencia, ¿no? Es la historia de algunos organismos estadounidenses, pero en este momento hemos visto, iniciamos el año con el secuestro de un presidente, más allá de la posición que tengamos respecto a ese presidente. Si hiciéramos un poco de análisis, lo que pasó en Venezuela fue el secuestro de un presidente y luego a raíz de eso el control de la economía, del petróleo, con quien hoy gobierna en ese país. Y bueno, en ese contexto global no es extraño, la presidenta lo ha dicho, me parece, con mucha precisión, se vale dudar de las intenciones que hay, por ejemplo, detrás de estas solicitudes de investigación y extradición a funcionarios mexicanos, que yo creo que vale la pena reiterarlo siempre. Si hay alguien que es culpable de cualquier delito o de vínculos al narcotráfico, tiene que ser juzgado. A ver, Y quedémonos con esta idea, porque esto es sí, fundamental lo que estás diciendo. Tiene que ser juzgado. Vamos a una pausa y regresamos a hablar con Citlali Hernández. Citlali Hernández, ella es presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena. Citlali, antes del corte nos decía si hay alguien que se investigue y se descubre que tiene o que realizó algún tipo de acto indebido, tiene que ser juzgado. En eso nos sí, quedamos en el previo, Citlali. sí, te decía, creo que eso tiene que ser muy claro y la presidenta ha sido muy claro y nosotros como integrantes de Morena pues lo somos. Sin embargo, también tiene que quedar muy claro que en esta relación bilateral que existe, en este caso con Estados Unidos, lo que planteaba Estados Unidos es la entrega de funcionarios mexicanos sin elementos de prueba. Y también creo que eso se debe a que son dos sistemas judiciales distintos, ¿no? En México es un sistema probatorio, es decir, las pruebas son elementos fundamentales para declarar a alguien inocente o culpable. Y en Estados Unidos un poco se le da más peso a los testimonios, a los testigos protegidos, etcétera. Bueno, creo que la presidenta lo que ha puesto sobre la mesa, y eso más allá de si el juicio social sobre estos personajes es que son culpables de, de lo que se les acusa o no, creo que la presidenta está actuando como jefa de Estado, es decir, si se permite que Estados Unidos le pida que se extraditen funcionarios acusados de ciertos delitos sin elementos de prueba, pues eso se le podrá hacer después a cualquier mexicano. En este contexto, en esta presión que genera incluso pues que Estados Unidos esté mencionando algunos nombres, pues me parece que la entrega, se da también la entrega, digamos, voluntaria de algunos funcionarios del gobierno de Sinaloa. Y bueno, hasta donde hemos sabido muchas personas hoy por medios de comunicación, pues asisten estas personas a audiencia, nuevamente sin elementos de prueba, se les dice que se les van a dar Sí. elementos de prueba para su defensa. Sí, En ese hoy se contexto, dijo que sí, eran elementos y evidencias abundantes y voluminosas, fue lo que dijo la sí, jueza que al desde final es Estados una Unidos. expresión de adjetivos, ¿no? Ya ellos tendrán que ver cuáles son sus pruebas y públicamente también saber cuáles son las pruebas. Pero más allá de eso, te decía Javier, creo que es muy importante que en ese contexto internacional, en este caso particular, tenemos una presidenta que ha dicho toda la cooperación, toda la colaboración, pero no un acto de subordinación de que solo porque Estados Sí. Unidos pide a estos funcionarios sin dar elementos de prueba, pues se le entreguen. Y ahí, bueno, me parece que en ese contexto la concentración de ayer, donde la presidenta ha sido muy clara
en que cualquier intento injerencista, no necesariamente el presidente Donald Trump, sino a veces en Estados Unidos el peso de las agencias de la DEA, de la CIA o de otros poderes fácticos es mucho más fuerte a veces que quizás las relaciones formales. Y en ese sentido me parece que la presidenta da un mensaje muy claro a todas y todos los mexicanos, más allá del movimiento al que representa, de que más allá de las diferencias, tenemos todas y todos que asumir que los asuntos de México se tratan en México. Y creo que vale la pena mencionar ese contexto, ¿no? Internacional. ¿La presidenta no está siendo entonces abogada de Rocha Moya? Ay, perdóname, no te escucho bien. ¿La presidenta está siendo abogada de Rocha Moya? No, yo creo que ese es parte del juego político que se está dando a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay un contexto internacional donde la injerencia ha sido un elemento, sin duda, que hemos visto guerra, secuestro de presidentes, injerencia en elecciones, etcétera, etcétera. Hay un contexto electoral, tanto en Estados Unidos, que en noviembre vienen elecciones internas, y aquí en México en el 2027, y la oposición en México, desde mi punto de vista, que ha actuado con mucha irresponsabilidad, ha tratado de construir esta narrativa de que somos un narcopartido, un narcogobierno, y de que la presidenta defiende delincuentes. Y las pruebas están a la vista, Javier. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha combatido la delincuencia, ha denunciado redes de corrupción y criminales en municipios, ¿no? El famoso operativo Enjambre ha llevado ante la justicia a presidentes municipales de todos los partidos. Es decir, el combate a la corrupción y a la impunidad está a la vista. Y bueno, el juego político de algunos actores en México ha sido tratar de confundir o de señalar esta posición soberana de la presidenta como en un juego político señalarla de que defiende criminales. Hemos sido muy claros, si son culpables, tienen que ser juzgados y tienen que ser juzgados por las autoridades mexicanas. Si en el marco de la colaboración se decide que exista una colaboración de justicia con Estados Unidos, bueno, eso decidirá el gobierno de México, ¿no? Pero creo que habría que ser muy cuidadosos y muy responsables con eso, porque ahí es donde la oposición me parece que no se ha medido, ¿no? Incluso yo te diría, yo sostengo que Felipe Calderón fue un gobierno vinculado al crimen organizado, ahí está ya juzgado Genaro García Luna, y aún así yo no me atrevería a decir que el PAN es un narcopartido, porque no está financiado por el narcotráfico, porque no hay estructuras criminales dominándole. Es decir, es muy irresponsable sostener que alguna institución hoy en México es una narcoinstitución. ¿Nunca le llamaste al PAN narcopartido, Citlali? Yo llamé narcogobierno a Felipe Calderón, sin duda, y yo y muchos activistas y periodistas por todas las investigaciones periodísticas que había, pero no me atrevería jamás a decir que el PAN es un narcopartido, porque no es una institución con estructuras criminales. Y creo que en México, afortunadamente, no hay ninguna institución al servicio total del narcotráfico. Puede haber infiltración, puede haber redes de complicidad. Me parece que ese es un objetivo de este gobierno, desmantelarlas, combatir la impunidad. Pero es muy irresponsable señalar que hay un narcogobierno, que hay un narcopartido o que hay una narcopresidenta. Y eso es un juego político de la derecha en México que me parece que además de irresponsable, está en concordancia con quienes quizás tengan intereses injerencistas. Citlali, ¿no? ¿Te sorprendió el señalamiento de Estados Unidos a los 10 funcionarios de Sinaloa? Mira, no me sorprendió en el sentido de que hay un juego de Estados Unidos en varios países, ¿no? Como acto me parece que es muy coincidente con la manera en la que Estados Unidos viene actuando. Basta ver algunos personajes en redes sociales que se ve que trabajan para Estados Unidos y que tratan de construir estas narrativas. Respecto al el caso específico, digamos, de los funcionarios, si te refieres a que si son culpables o no, yo te diría, yo no meto mis manos al fuego por nadie,
pero estoy convencida que la justicia tiene que ser en Desde México, México, que sí. si son culpables, pues Ok. tienen que dar la cara ante la justicia, pero ante las autoridades mexicanas. Pues Citlali, para nosotros era muy importante platicar contigo, que mantengamos esta comunicación, insisto, importante los momentos en los que estamos y sobre todo también los retos que enfrentamos en el corto, mediano, largo plazo en el tema de la justicia. Gracias, Citlali, por acompañarnos esta tarde. Al contrario, Javier, un gusto. Buena Bueno, tarde. pues ahí está.